Bueno, pues yo voy a hablarles de una cosa interesante a estas horas, que es de la contratación bancaria. Al final todos ustedes, yo, todos acabamos firmando algún contrato bancario. Bien, pues profesionalmente obviamente pues veo unos cuantos y sencillamente uno llega a la conciencia de cómo puede ser que con tantos millones y millones de euros que se mueven en contratos bancarios no tengamos la más mínima regulación. Andamos todavía citando los preceptos del Código Civil, del Código de Comercio y por su omisión del Código Civil, nada más y nada menos que del siglo XIX, 1885 y 1889. Cuando explicamos en las aulas los contratos bancarios, empezamos a decir que son nominados pero atípicos, nominados por un nomen iuris. Por ejemplo, el contrato de apertura de crédito, sí, tiene nombre, porque lo cita el Código de Comercio, pero regulación nula. Ya no os cuento de contratos más modernos, como puede ser el contrato de factoring, contrato de confirming, y para algún contrato que tenemos semi-regulado, que es el contrato de préstamo, cualquier regulación existente en el Código de Comercio, en el Código Civil, y la realidad son mera coincidencia, porque en nuestro derecho el préstamo mercantil y el civil es presuntamente gratuito. Significa que no hay tipo de interés, no hay interés. Si conocen un banco que preste gratis, me avisan porque yo voy también directo. Llegamos a las situaciones ya que yo llamaría de kafkianas, porque al no regular algo tan sencillo como que un préstamo bancario es retribuido sí o sí, pues ya hemos llegado a la concepción de que caben los intereses negativos. Y por tanto que ya no paga intereses el prestatario, sino que los paga el prestamista. Lo cual está apuntalado por varias resoluciones del Tribunal General de Registro Notariado que sencillamente causan rubor. Causan rubor ya no a un jurista, por supuesto a un economista, como soy yo también, en el que pues evidentemente sabe que hay leyes que no aparecen en el boletín del Estado, ¿no? Estoy seguro que si yo suelto el teléfono, todo el mundo sabe que cae, ¿no? Porque la ley de la gravedad no está en ningún boletín del Estado. Y las leyes financieras tampoco están. Las leyes financieras dicen que el tiempo es un bien económico negativo y por tanto, que conforme transcurre el tiempo, se deprecia. Por tanto, hay que compensarlo y eso es el tipo de interés. Bien, tenemos, o sí, un anteproyecto que nos saca a la luz, porque en España somos como somos, de código mercantil. En vez de ir poquito a poco, tenemos un gran código que no saldrá nunca. Luego tenemos la normativa de condiciones generales, porque los contratos bancarios son modelos de adhesión, basados en condiciones generales, que lo mejor que puedo decir de esta norma es lo que dice el profesor Alfaro: no aporta absolutamente nada a nuestro derecho. Y luego, eso sí, tenemos una normativa que por suerte al menos protege al consumidor. Tenemos el texto refundido de la Ley General de Defensa de los Usuarios, tenemos, eso sí, una ley de contrato de crédito al consumo, que es exposición de la segunda directiva, la vigente de 2008, la ley anterior de 95 era de la anterior de 89, bien, sí tenemos una normativa de crédito para consumidores. Y luego tenemos, eso sí, una normativa autodenominada de transparencia y protección del cliente bancario. Esa es una orden ministerial de 2011, del 28 de octubre, que ha sido desarrollada por una circular A5/2012 del Banco de España. Bien, y que además lleva la denominación de transparencia de servicios bancarios o de protección del cliente de servicios bancarios. Bien, pero luego llegamos a la reflexión de que además de consumidores, que somos todos, escribió John Fitzgerald Kennedy, bueno, como dijo en un discurso de Estado de la Nación, John Fitzgerald Kennedy, que también hay algo más. Es decir, hay empresas, hay pequeñas y medianas empresas, hay autónomos. Y entonces, cuando uno lo ve sentarse en su mesa y firma un contrato de apertura de crédito, pues yo no le veo en mejor circunstancia que un consumidor. La idea es que una empresa tiene mayor función organizativa y por tanto no requiere de esa protección. Bueno, pues desde luego el mecánico de la esquina de mi despacho, que tiene una sociedad pequeñita de 3.000 euros, cuando firma su póliza, pues evidentemente no le veo mejor gracias. Y cuando yo le hablo de blanqueo de capitales, se mueve la risa porque viene con las manos de la clase y dice: yo que voy a blanquear. Entonces, dicho esto, nos encontramos con que no hay una mejor situación ni de capacidad negociadora ni de formación financiera
de pequeños empresas, de los autónomos, respecto a lo que es el consumidor. Bien, esto hace que determinados contratos bancarios, amparándose en esta orden de transparencia, que ahora veremos, excluye de aplicación a las personas jurídicas, pues nos encontramos con contratos, por ejemplo, sin cuantía. ¿Alguien se cree que un contrato de financiación puede no tener cuantía? ¿Alguien se cree que un contrato de financiación puede no tener tipo de interés? Bueno, pues esto ocurre. Esto ocurre. ¿Y por qué ocurre? Bueno, pues ocurre porque antes teníamos una normativa de transparencia menos desarrollada, la orden ministerial 289, la referencia que era otra, pero esta establecía cuál era el contenido mínimo. Oiga, mire usted, póngame por lo menos el tipo de interés, el tanto anual, póngame usted qué comisiones hay, qué gastos repercutibles, una serie de cosas. ¿Y qué pasa con la legislación moderna? Pues sí que lo pone, pero ¿qué pasa? Que ha circunscrito el ámbito subjetivo de aplicación, a mi modo de ver, extralimitando la norma legal, y al cliente bancario lo ha sustituido por la persona física cliente bancario, esto es, por el consumidor. Lo cual, repito, no seré yo quien sea contrario a la defensa del consumidor, no hace falta que les diga que consta en la Fundación Europea, que consta en 50 de nuestra Constitución, por supuesto. La cuestión está en que, como nos hemos inspirado tanto en esa normativa de protección del consumo, nos hemos olvidado que hay más gente. Y por tanto, esta norma de transparencia excluye, per se, a toda persona jurídica. Pero no es suficiente con eso. Dice que aquellas personas físicas que actúen fuera de su ámbito familiar y por lo tanto dentro de una actividad profesional o empresarial, estos podrá aplicarse según pacto total, perdón, podrá excluirse según pacto total o parcial de la norma. ¿Qué ocurre en un contrato de adhesión? Pues que el que redacta el contrato tiene como cláusula general que todo autónomo acuerda la no aplicación, por supuesto voluntariamente, la no aplicación de la norma de transparencia. Y nos encontramos con un autónomo donde no tienen interés, no tienen condiciones, pero no tienen... Bien, en primer lugar, decirles que, a mi modo de ver, y creo que en esto no hay mucha discusión, la orden ministerial 2011 ha extralimitado tanto el mandato en su momento del artículo 48.2 de la ley de disciplina e intervención de entidades de crédito, que habla de cliente bancario, como el vigente artículo 5 de la ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito del 2014, que habla de cliente de servicios bancarios. Por otra parte, si hablamos de transparencia, pues la transparencia yo creo que es un bien per se, pero no es algo que debamos predicar o exigir solo para los usuarios, tenemos que exigirlo para todos, para el profesor, para el alumno, para el empresario, grande o pequeño. Porque la transparencia, en definitiva, ¿qué es? Pues la transparencia es, óigame usted, que uno conozca el contenido, que conozca sus derechos y conozca sus obligaciones. Y eso, repito, es predicable, debe ser predicable en todo contrato. A esto nos encontramos además que, claro, estemos ante un concepto jurídico indeterminado y que luego los tribunales de justicia entienden lo que es transparente y lo que no es transparente. Tenemos el caso de toda la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de cláusula suelo, donde llega a la conclusión de que la cláusula suelo es una cláusula abusiva por falta de transparencia. Pero no por falta de transparencia porque no haya cumplido los requisitos de inclusión del contrato, no falta de transparencia porque lo entienda cualquier niño de 14 años, sino porque hay insuficiente información. Bien, por tanto, nos encontramos con que el concepto de transparencia ni lo está acotado legalmente, ni siquiera qué requisitos tenemos para que haya transparencia, y después lo dejamos al albur de los tribunales. Por tanto, este principio de separación de poderes, donde hay un legislativo que legisla y hay un poder judicial que, por supuesto, hace aplicar las normas, pues produce una cierta distorsión. No hace falta decir además que, como les he dicho, tenemos una orden ministerial. Y me dirán, ¿tiene usted algo en contra de las órdenes ministeriales? Pues no, pero es que me gustan más las leyes, parece que son un poquito más importantes. De una ley se derivan derechos y obligaciones que uno puede reclamar ante los tribunales de justicia. La orden ministerial de transparencia lo que dice es que se podrán establecer sanciones en el ámbito administrativo dentro de lo que es disciplina de entidades de crédito. Y no es lo mismo.
y no es. Por tanto, sí que hace falta, a mi modo de ver, aunque tengo el mismo futuro que con el Código Mercantil, que haya una ley de transparencia bancaria. ¿Y por qué? Bueno, en primer lugar, porque ya hemos apuntado que hay un gran sector del tráfico que está fuera de protección. Y además, y luego probablemente pues se diga aquí, vamos a directiva MiFID y compañía, ya en los servicios financieros se distingue el cliente minorista del cliente profesional. Y clientes profesionales pues son, miren ustedes, las entidades de crédito y las grandes empresas. Ustedes saben que una gran empresa es una entidad que tiene al menos más de 250 empleados y que factura al menos 50 millones de euros al año. Yo desde luego no los facturo. Entonces deduzco que debe ser una muy gran empresa. Pero de ahí para abajo, pues hombre, hay un empleado, dos empleados, pues oiga, yo creo que están en igualdad de circunstancias y si son sujetos de protección en el ámbito del mercado financiero, ¿cómo no van a ser objetos de protección en una parte del mercado financiero, de la financiación básica? Porque no hace falta que les diga en la estructura financiera de la empresa española cuál es el porcentaje más elevado de fuente de financiación. Y además, esto del rango ley tiene también sus parangones. ¿Qué normas regulan los derechos de los consumidores? Normas con rango de ley. Recientemente, en 2015, también en materia de pequeña y media empresa, surge, que ya un poquito de retraso, una ley, la ley de fomento y financiación empresarial, que recoge un derecho de preaviso a las entidades de crédito que vayan a reducir la financiación en al menos un 35%. Ya era hora. Las cantidades de empresas que han entrado en concurso de acreedores, porque cuando vence su póliza de crédito le dicen hay que devolverlo. Dice, bueno, no me la vamos a renegociar, no se puede. Por tanto, ya vemos una ley que es de fomento de financiación empresarial, que habla de las pymes, que tiene rango de ley y que además establece una cosa también muy interesante, y es que los derechos son irrenunciables. Porque en un contrato basado en condiciones generales, automáticamente, el que redacta el contrato, pues lógicamente se pone una cuestión preponderante. Así es la vida, no podemos engañarnos. Y además, por si esto fuera poco, dice claramente que esos derechos deben figurar en el contrato, deben ser objeto de publicidad, porque quien no sabe que tiene unos derechos no los utiliza. Por tanto, tanto en la fase, llamémosle contractual, como en la previa, la precontractual, deben incluirse los derechos. En este caso, derecho de preaviso de los 3 meses, y bueno, la obligatoriedad, derecho por otra parte de la pequeña empresa a solicitar el llamado informe financiero PYME entre 2090. Entonces tenemos claro un poco la forma, ley. ¿Por qué? Porque la ley reconoce derechos y obligaciones. Segundo, una ley que recoja la irrenunciabilidad de los derechos. Y 3, una ley que exija la obligatoria publicidad de tales derechos. Bueno, y dicho esto, y bueno, no hace falta que le diga que, aunque bueno, eso es lo que dice la ley general, que si es contra la ley la cláusula es nula. Pero bueno, eso es una de las grandes conclusiones las que llega la ley de condiciones generales, pero bueno, no hace falta decirlo porque está el 6 del Código Civil que todavía no han derogado. Bien, ¿y qué es lo que podríamos incluir en esa ley? Pues fíjese, cosas que son de perogrullo. Primera cuestión. Bien, esto del devengo de la liquidación, que todos lo sabemos por el IRPF, cuando liquida el impuesto, esto también en el cálculo financiero es muy importante, porque habrá que explicar, oiga, cuándo nace el derecho y cuándo surge la obligación de pago. Y es que este juego de conceptos permite que una entidad de crédito cobre siempre un interior, se transforma en título ejecutivo, y por lo tanto se pretende despachar ejecución con un título donde no hay cuantía. Vaya por delante, que de luego al juez que le pillen bien, pero vamos, para mí no se podría despachar la ejecución, por la duda no es líquida, porque para que sea líquida debe contener el título ejecutivo, los elementos esenciales de la obligación para su determinación cuantitativa. Bien, ya tenemos de mismo liquidación, que son conceptos que nos van a valer, primero, para el cálculo del tipo de interés. El tipo de interés debe estar determinado. Por supuesto, el plazo. Y ya les digo que para mí, 10 años. En tercer lugar, según la base de cálculo. Todos habrán oído hablar del año comercial, de los 360 días, y del año natural de los 365 días. Bien, no he de decirles tampoco que no es inhabitual que en los mercados financieros, precisamente las cotizaciones, el Euribor, por ejemplo, cotiza a 360, que es actual 360 días naturales sobre días comerciales. Cualquier operador de mercado, automáticamente, cuando ve un tipo de interés, el Euribor está automáticamente multiplicándolo por 365 y dividiendo por 360.
que tengo que multiplicar por 1,0 y pico de interés. Pero, claro, el hecho de que se liquiden intereses en base 360 o en base 365 no es lo mismo. De hecho, la diferencia, repito, es el 1 y pico por ciento. Para que haga un ejemplo, un 5% nominal con liquidación en 360 días equivale a un interés del 5,0694, casi un 0,7. Yo no les digo que prohibamos la utilización de los 360 días, lo que digo es que el tipo de interés nominal debería estar expresado siempre en base 365 días. Igual que la normativa de crédito de consumo dice que la tasa no equivalente siempre se habla en términos de año natural. El redondeo, ¿qué le voy a hablar del redondeo? El redondeo significa que se puede redondear como se quiera, la empresa, pequeña empresa, le puede redondear como quiera, hasta el exceso, no hay problema. Eso sí, si es consumidor no hay problema. Y esto es porque una ley de 2012 se le ocurre otra cosa, que es decir, que solo para aquellos préstamos y créditos que tengan garantía real o garantía personal, perdón, para todos. Y acabamos antes, ¿saben qué ha ocurrido cuando se desaparece el redondeo en los préstamos hipotecarios? Que no hay una sola escritura con redondeo, ni el alza ni la baja, fuera redondeo. Más cuestiones importantes, y voy concluyendo. Instrumentos de cobertura tipo de interés, los swaps y tal, pues anda que anda poco de agarrados. Hombre, incorporen ustedes al contrato, incorporen ustedes, ojo, y determinen liquidaciones, importe, qué tipo de instrumento de cobertura, oiga, y por supuesto coste de cancelación. ¿Qué decir de las comisiones? Tenemos una ausencia de comisiones, ni tenemos comisiones, ni concepto, ni qué clase, en qué concepto se puede cobrar comisiones. Pues llega uno y de repente pues tiene una ley que saca un decreto ley para las comisiones de cajeros automáticos y todavía no tenemos un concepto legal de comisiones. Gastos repercutibles, entonces desde el Tribunal Supremo se le ocurre decir que todos los gastos tienen que pagarlos la entidad. Hombre, pues ya que tenemos esta nueva creación jurídica del Tribunal Supremo, por cierto, en contra de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que habla quién es el sujeto pasivo del impuesto a todos los documentados, pues hombre, vamos a ver si por lo menos dejamos una mano. Y un par de cosas más. La tasa no equivalente, oiga, siempre, yo sé que la mayoría de ciudadanos no lo entienden, pero por lo menos, y acabo con los intereses de mora. También los consumidores están muy beneficiados, pero vamos a ver, un interés de mora del 20 o del 29%, una pequeña empresa le cruje. En 3 años duplica la deuda. ¿Cuántas empresas se han ido a hacer gargaras por el interés de mora? Tenemos regulados, claro, habría que decir que también pagamos un 20% de recargos y que pagamos un 10% de los impuestos, que también sería otra cosa que podríamos hablar en un congreso. Bien, tenemos reguladas por ley los retrasos en las operaciones comerciales. Tenemos también la ley de contrato de seguro. Hombre, un poquito también de por favor, los agentes bancarios, ¿por qué no establecemos una norma razonable? Ya se estableció el título hipotecaria, el tipo de interés legal, algo que permita un poquito también pues que el pequeño empresario no se hunda porque sí. Y dicho todo esto, concluyo. El diagnóstico puede ser discutible, la terapia puede ser discutible, pero ahora que está tan de moda el tema de la transparencia, nadie estará en desacuerdo con una ley de estas, no vendría mal. Aunque, repito, tengo la misma esperanza con el Código Mercantil. Muchas gracias.